Hola, doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta tercera sesión sobre anestesia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Ares Pajares, soy director de Veterinario Emprendedor. Les mando un caluroso abrazo, muchísimo cariño para todos ustedes desde Lima, Perú. Por favor, cuéntenme si es que tenemos un buen audio y si es que me escuchan bien, escriban en el chat desde qué país nos están viendo. Les voy a agradecer muchísimo. ¿Listo? Yo les saludo desde Perú. Muchas gracias. El doctor José nos está saludando desde Venezuela. ¿Cómo están? Yaribet nos está saludando desde Colombia. Gracias por estar acá con nosotros. Cristian desde México. ¿Cómo están? Gracias por estar acá con nosotros. Y acá comienzan los saludos. Dylan nos está viendo desde Chile. Qué gusto. Gracias por estar acá con nosotros. Tenemos a Diego desde Colombia, Laura desde Bolivia, Luis desde Venezuela, John desde Perú, Gabriela desde Ecuador, Oscar desde Colombia, William desde Paraguay, Dylan desde Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ginette nos está saludando desde Colombia. Ahí está, qué bonito saludo. Frida desde Perú, David desde Chile también. Muy bien, muchísimas gracias. Natalia nos está saludando desde Perú. Aitana nos está saludando desde Chile también. Leonardo desde Venezuela, gracias por estar acá. Lisette desde Perú. Karen desde México. Martín desde Argentina, ¿cómo están? Claudia desde Colombia. Dan desde México. Muy bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos sean a esta tercera sesión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre anestesia en gerontes. ¿Listo? Voy a compartirles entonces mi pantalla para que puedan estar al tanto de qué es lo que vamos a coberturar en esta oportunidad. Y lo estamos viendo. Listo, buenas noches. Nuestro objetivo, el objetivo de todo el equipo de Veterinario Emprendedor es que podamos asistirles a ustedes, darles esta capacitación de manera gratuita. Todo el equipo está trabajando durante todo el mes para poder programar unas sesiones como estas y que ustedes puedan tener, además de las capacitaciones, puedan tener material de soporte, que puedan recibir correos electrónicos con contenido que pueda servirles, que puedan utilizar en el mismo consultorio o en el procedimiento médico. Así que estas vienen a ser 4 clases para poder reducir el riesgo de mortalidad en tus pacientes. Acompáñanos. Ya hemos visto el día lunes, lo que venía a ser la preparación, la preanestésica. Ayer estuvimos hablando de las diferencias que vendríamos a tener entre la anestesia para perro y para gato. Hoy día vamos a hablar de anestesia en paciente geriátrico y mañana culminamos con pacientes renales. ¿Listo? Entonces, doctores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos sean todos. Por favor, fundamental, si es que aún no nos siguen en redes sociales, por favor, tómense un minuto para hacerlo. Si es que están en Facebook, por favor, denle like a este video y etiqueten en los comentarios a algún colega que crean que esta capacitación le pueda servir, le pueda ser útil. De igual manera, si ustedes se encuentran en YouTube, por favor, denle like a este video, denle like a la campanita y suscríbanse a este canal. De esa manera, la plataforma les va a avisar cuando nosotros tengamos más capacitaciones de este tipo para que sigan estudiando con nosotros. ¿Ok? Si alguna de las diapositivas que vamos a ver el día de hoy, alguno de los puntos que les gustó de esta clase, les sacan un screenshot, lo quieren subir a sus redes sociales, a sus estados, pues nos etiquetan en Instagram, en sus historias, @veterinarioemprendedor. ¿Listo? Y nos buscan así si es que aún no nos siguen en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, nos siguen como Veterinario Emprendedor. ¿Listo? Somos una plataforma de capacitación online para los médicos veterinarios de toda Latinoamérica. Ok, doctores, importantísimo. Si por algún motivo tienen alguna complicación con la calidad, la nitidez de esta presentación, lo único que tienen que hacer es darle clic a la tuerquita que vemos en la parte derecha inferior de este video para poder corregir la calidad de la transmisión. Mientras más subimos la calidad, más internet van a consumir. Entonces, la calidad de la transmisión va a estar directamente relacionada con qué tan bueno sea la banda ancha del internet que ustedes están consumiendo.
Si están en una computadora, de preferencia conéctenla con un cable de internet. Si es que están de repente con Wi-Fi, péguense lo más posible al router para que no puedan, para que tengan reduzcan cualquier tipo de inconveniente con que la señal se vaya y esas cosas. Algo que siempre les pido, por favor, si es que llegan algunos médicos veterinarios luego de esta introducción que estoy haciendo y dejan en los comentarios algún mensaje relacionado a que no se puede ver, a que la imagen está borrosa, que no está nítida, por favor, seamos una comunidad amable entre todos y ayudémonos y díganle que lo que tienen que hacer es cambiar la calidad desde la tuerquita. ¿Listo? Ayudémonos entre todos para que todos tengamos una bonita experiencia. De repente alguien está todavía en jornada y está terminando y recién está corriendo para llegar a la transmisión. Avisémosle si es que ven esos comentarios. Listo, con eso ya podemos comenzar. Quiero presentarles a nuestra docente, la doctora Carolina Álvarez. Ella es especialista en anestesiología y manejo del dolor. Es docente universitaria, tiene su propia empresa de todo lo que viene a ser el manejo anestésico y control de dolor, Anesvet en Colombia. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carito? Muchas gracias por acompañarnos. Listo, ahí te vemos. Hola Yares, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Carito. ¿Cuáles vienen a ser las principales complicaciones en un geronte? O de repente en un geronte se complica todo. A veces nos sorprenden y les va súper bien, otras veces sí se complican con bradicardias, con hipotensión, con hipotermias, pero hoy vamos a aprender cómo poder evitar esas complicaciones. Eso es bonito también, ¿no? Saber que de todas maneras uno puede estar muy preparado para una complicación en un geronte y de la nada, pues el perrito, el gatito, pues está muy bien cuidado y finalmente no tuvo ninguna complicación, ¿no? ¿Ya? También es buena Perfecto, sí. una anécdota como esa. La doctora Carolina nos va a acompañar en una capacitación premium de mucha mayor profundidad que viene a ser Anestesia 360. Si quieren acompañarnos en esta capacitación, nosotros los invitamos a que puedan quedarse hasta el final de esta sesión, porque vamos a hablarles un poco sobre este programa de estudios que la doctora nos va a dar. Es un programa para poder profundizar sobre lo que viene a ser todo lo relacionado a cómo anestesiar a pacientes con este tipo de complicaciones. Pacientes con problemas renales, pacientes con problemas hepáticos, epilépticos, politraumatizados, que llegan por distinto tipo de emergencias, perros que son ñatos, gatos que son ñatos, braquicéfalos, que son gerontes, cachorros, gestantes. Todo eso lo vamos a comprender en este curso de Anestesia 360. Es un curso premium, es un curso pagado de un mes. Las sesiones van a ser los lunes y los miércoles desde el 10 de abril hasta el 10 de mayo, a las 7 de la noche en Ciudad de México, a las 8 de la noche en horario de Perú, Ecuador, Colombia. Muy bien, doctores, si desean acompañarnos, pues más que felices de que puedan estar con nosotros. Señores, a ver, recordemos por qué estamos acá, porque lo que buscamos es comprender la metodología. Si quieren entender en qué momento aplicar cuál fármaco y cómo desarrollar cierto tipo de estrategia anestésica, lo importante no solamente memorizar la farmacología, la farmacodinamia, hay que comenzar a desarrollar un criterio y este criterio lo vamos a comenzar a ir viendo según vamos avanzando. ¿Ok? Entonces, ya estamos a mitad de camino. Tengamos en cuenta que faltan solamente 2 clases, esta y la del día de mañana, y vamos a tener un nuevo logro profesional, que viene a ser comprender mucho más cerca, estar mucho más pegaditos a entender la anestesiología. Ahora, por favor, que nadie nos interrumpa. ¿Listo? Este compromiso que sea contigo mismo, contigo misma. ¿Listo? Va a ser muchísimo más práctico para todos. Escribe por favor la palabra sí con tilde de afirmación en el chat, en los comentarios, si es que a pesar de la hora crees que vas a ser capaz de solucionar cualquier problema anestésico, porque cuando estés en la cima es fácil poder mirar atrás y decir, el camino era más corto de lo que pensé. ¿Listo? Entonces, ¿a quién le ha pasado? Que pensábamos que un tema era muy complicado de abarcar, pero finalmente con
perseverancia, tomando nota, estar atento y sobre todo siendo responsables, se puede crecer. Por favor, escriban la palabra sí con tilde de afirmación. Sí, soy capaz de comprender. ¿Qué necesitamos? Poner en práctica, repasar. Poner en práctica, repasar. ¿Listo? No basta solamente con ver las clases. Hay que tomar nota y hay que ponerlo en práctica. Y por último, sí, tengo la fuerza. No importa que sea mitad de semana, acabamos de terminar jornada laboral, posiblemente estamos cansados, pero a pesar de eso, estamos dispuestos a prestarle mucha atención a esta sesión porque finalmente mira hasta dónde has llegado como profesional. Entonces, por supuesto que puedes seguir avanzando. Muchísimas gracias, doctores. Felicidades a todos los que mencionaron sí. Este compromiso es para ustedes mismos, así que presten atención. Vamos a comenzar con la clase de anestesia en perro y gato geriátrico. Listo, Carito. A continuación podemos ver tus diapositivas y puedo verte a ti. Listo, ahí estamos. Listo. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos por estar acá en esta tercera charla acerca de anestesia en perro y gato geriátrico. Como siempre, vamos a hablar de la experiencia. Si Yares está por ahí, me ayuda y quieren comentar algo que les haya pasado, sería también muy chévere para que todos nos enriquezcamos como con las anécdotas, porque finalmente todo puede pasar con nuestros pacientes. Bueno, entonces, ¿sabían que los pacientes geriátricos han llegado a sobrepasar el 75% de su vida? Ya cuando los consideramos geriátricos es porque ya están bastante viejitos. El proceso de envejecimiento va a afectar a los órganos y sistemas, a unos más que otros. Hay perros de 12 años que todavía parecen cachorros y que sus exámenes así lo demuestran, y cuando los anestesiamos, eso es lo que parece, les va súper bien, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que su capacidad de adaptación puede cambiar y siempre tenemos que individualizar a todos los pacientes. Díganme si les ha pasado que a pesar de que su paciente es un geriatra, son los pacientes más estables del mundo, se comportaron mejor que el paciente joven que acabaron de anestesiar, y obviamente uno se queda bastante sorprendido en esas situaciones. Sí les ha pasado que sus pacientes geriatras tienen más tendencia a sufrir de hipotensiones, de bradicardias, de hipotermias, así sean pacientes similares a otro más joven, o sea, un labrador de 13 años y un labrador de 1 año, por ejemplo. Y se han presentado problemas post-anestesia como oliguria y anuria, que es un tema que nos debe preocupar mucho, porque si el paciente venía orinando bien, pero salió de cirugía con disminución de la producción de orina a pesar de haber estado con hidratación, tenemos que preguntarnos qué nos faltó, qué pasó y cómo obviamente solucionarle este problema al paciente. Eso es algo que incluso vamos a tratar más a fondo en la clase de mañana. ¿Cuál fue mi mayor obstáculo? Confiarme demasiado. Confiarme demasiado porque el perro se veía muy saludable, porque los exámenes habían salido muy bien. Y uno dice, no, pues no, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, pero realmente son pacientes que han sufrido cambios en su metabolismo, en sus órganos, así que no nos confiemos con ningún paciente. Incluso si son jóvenes, tampoco nos confiemos. A mí me pasa, no sé si hacen anestesia, les ha llegado a pasar, que cuando uno llega a un punto de confort, de que ay, mis pacientes son muy estables durante anestesia, siempre pasa algo y llega un paciente como que coge, te da una cachetada y te dice, póngame atención, que es que me estoy complicando. Y es ahí cuando uno dice, uy, sí, creo que me confié demasiado. Entonces, el día que nos confiemos demasiado, ese día es que pasan cosas malas en la anestesia y en el quirófano. En esta clase vamos a aprender cuáles son las principales afecciones que pueden presentar los pacientes geriatras, caninos y felinos, y qué exámenes complementarios deberíamos de realizar en estos pacientes. Las dosis recomendadas en este tipo de pacientes, recordando que cada paciente es único, no es una fórmula, no es un protocolo lo que les vengo a mostrar, simplemente son sugerencias de dosis que podemos utilizar con precaución en ellos. Y vamos a ver cómo evitar complicaciones más comunes desde la parte incluso de la evaluación y de los exámenes que vamos a hacer.
Recordemos que la edad no es un no rotundo para realizar un procedimiento anestésico. Y aún al día de hoy, como ha avanzado la anestesia, y los profesionales que se están formando en esta área, con todos los equipos que tenemos a la mano, con la nueva medicación, es muy común escuchar a propietarios diciendo, no, es que en otra veterinaria me dijeron que no lo podía anestesiar por viejito. Entonces, vamos a sacarnos esa idea de la cabeza. Sí se puede anestesiar, obviamente con más cuidado. Bueno, a todos hay que ponerle cuidado, pero cuidándolos más, estando mucho más pendientes, haciendo exámenes complementarios, porque ya sabemos que son pacientes especiales, así se vean muy bien. Entonces, si está viejito, no podemos negarle una cirugía que va a mejorar más su calidad de vida. Acerca de las pacientes geriatras, entonces vamos a hablar un poquito así, generalidades rápidamente. Ese número de pacientes parece estar aumentando. Los colegas que de pronto sean acá de Medellín pueden estar conmigo y cuéntenme si también en sus países, de acuerdo conmigo en que ya no hay poodle, ya no hay poodle bebés, ya los poodle jóvenes es muy raro verlos y ya lo que vemos son poodle de 13, 14, 15, 18 años porque son razas demasiado longevas. Hace poquito me tocó uno de 22 años, pero es muy raro, por ejemplo, ver ya en este punto poodles bebés. La mayoría estaremos de acuerdo en que los gatos geriatras han aumentado mucho porque ya las familias quieren tener gatos, porque ya se han vuelto parte de la familia, ya no es simple el gato de la casa que lo tienen para cazar ratones y que no le dan comida, no, ya hacen parte como tal de la familia, así que es posible ver gatos de una edad muy avanzada. La edad no es una enfermedad, pero sí hay un deterioro del paciente. Y el riesgo de muerte anestésica aumentó con la edad hasta 7 veces para los pacientes mayores de 12 años. Esto pues más enfocado a los perros, según Broadbell. Y bueno, finalmente la planificación del periodo anestésico puede ayudar al médico a evitar estas complicaciones. Acerca de pacientes geriatras también les había dicho, las principales complicaciones van a ser una hipotensión, una bradicardia, hipoxemia, tiempos de recuperación prolongados. Ya vamos a ver por qué pasa esto en esos pacientes. Vuelvo a aclarar, no en todos. ¿A qué edad se considera geriatra un paciente? Esto puede variar según la literatura que consulten, pero digamos que es como un intermedio entre todo lo que he leído, entre las personas que saben mucho de gatos, que saben mucho de perros, así que finalmente, y sé que todos vamos a estar de acuerdo en que va a depender de la raza. Por ejemplo, un pincher de 6 años es un adulto joven, pero un gran danés de 6 años sí es un perro geriatra porque su expectativa de vida no es muy alta. Y en los gatos se van a considerar senior a partir de los 14 años porque ya la expectativa de vida de nuestros gatos es alrededor de los 25 años. La gata más viejita que he conocido, muy amigable, muy entera para su edad, tenía 24 años. Y finalmente, pues lo que más hacen los gatos y de lo que más van a sufrir y van a morir son de los riñones. Ahí entraría, por ejemplo, mi gata que la eutanasia el año pasado, tenía 18 años, pero ya logramos tener gatos bastante mayores y tampoco podemos decirle que no porque son viejitos. Hay que cuidarlos más y hay que prepararnos para el momento de anestesiarlos. Vamos a ver entonces los cambios que pasan con estos pacientes. En un paciente que ya consideramos geriatra, en su sistema respiratorio vamos a tener una disminución o un descenso de la elasticidad pulmonar, de esa complianza pulmonar, esa capacidad de esos pulmones para poder distenderse con cada ventilación. Va a haber una fibrosis vascular, por lo tanto va a disminuir el volumen de sangre capilar pulmonar, va a haber calcificación bronquial, costocondral y pleural, y podemos tener tumores pulmonares primarios o metástasis. Es muy normal incluso cuando mandemos a hacer placa de tórax, siempre nos digan que hay una calcificación a nivel de la tráquea, que puede haber una calcificación bronquial, que es un tórax senil, y a esto se refiere pues con todos estos cambios que son normales, digámoslo así, para la edad del paciente.
¿Qué va a pasar entonces? Vamos a tener una deficiencia del intercambio gaseoso. Yo no esperaría que saturaran tan bien, aunque ese es nuestro objetivo durante la anestesia. Vamos a tener una mala ventilación, perfusión de estos pulmones y la capacidad pulmonar vital se va a ver disminuida. Entonces, ante eso, ante esos cambios y ante esas consecuencias, ¿qué podemos hacer? Primero, siempre preoxigenar. Esto no se le niega a ningún paciente. Mucho menos si son viejitos y ya tienen alguna alteración, y si es posible, ayudarlos a ventilar. Si tenemos ventilación mecánica, maravilloso. Si no, sabemos que tenemos que estar pendientes con la ventilación asistida y que seguramente tendremos que hacer reclutamiento alveolar durante ese periodo anestésico del paciente. Finalmente, todo esto va a llegar, como les decía ahorita, esa mineralización, esa disminución de la viscoelasticidad, disminución de la superficie alveolar, el colapso de las vías de menor calibre, la disminución del flujo sanguíneo, va a converger en una disminución de esa compliance, ¿cierto? Todo va enfocado a que ese pulmón no va a ser capaz de distenderse, y si no hay distensión, no hay una buena cantidad de oxígeno y no va a haber un buen intercambio gaseoso. ¿Qué exámenes adicionales hacemos para estos pacientes? RX de tórax, a criterio del médico veterinario. No quiere decir que todos los pacientes viejitos que llegan tengo que hacerlo, pero digamos que viejito más masas, por ejemplo, es un candidato para hacerle RX de tórax. A cualquier nivel, masas de gran tamaño, pues ya también queda a criterio del médico veterinario si es un viejito que tiene una verruga en una oreja, mirar como la necesidad o no, según también el aspecto macro de esas masas. Y obviamente si hay masas, pues que estén acompañadas de citología, porque sé que muchos cirujanos también piden esto antes de ingresarlos a cirugía. Prequirúrgicos básicos en todos los pacientes que van para cirugía, sin importar la edad, hemograma, LT-creatinina, tiempos de coagulación, es el que normalmente manejamos. Cuéntenme si ustedes manejan de pronto otro perfil básico prequirúrgico. Y ecografía de tórax, no es lo más común, pero muchas veces se utiliza para confirmar diagnósticos, por ejemplo, un edema pulmonar, ¿cierto? Una fusión. Entonces, acá también viene como la experticia de la persona que nos acompaña y nos colabora en la parte de imágenes. En el sistema cardiovascular vamos a tener muchos otros cambios. Va a haber un volumen sanguíneo y una actividad de los vasoreceptores reducidos, es decir, que digamos que no van a sensar tan bien que mi paciente esté teniendo una disminución de la presión, porque ya no son tan sensibles, así que es más común encontrar en ellos un proceso de hipotensión. Va a haber un aumento del tono vagal, va a haber fibras elásticas engrosadas, y esto va a hacer que nuestro corazón de pronto no se pueda contraer tan bien ni distender tan bien. Va a haber un aumento de la calcificación de la vasculatura. Vamos a tener enfermedades como fibrosis miocárdica, daños valvulares, que en el 58 de los perros mayores de 9 años ya podemos tener cambios asociados a estos problemas. Complejos ventriculares prematuros o fibrilación auricular. Súper importante en este punto, auscultar muy bien a nuestros pacientes. Tomarnos el tiempo de auscultarlo 1 minuto. No hacerlo 15 segundos y multiplicarlo por 4, sino auscultarlos, escuchar, mirar no en este caso, pero sí como estar muy pendientes de qué es lo que está pasando con ese corazón. ¿Qué va a pasar entonces con nuestros pacientes? Van a tener una incapacidad de regular el flujo sanguíneo por esa disminución de vasoreceptores, una disminución de la eficiencia del llenado vascular por esas fibras elásticas que ya están engrosadas y no se pueden distender. Va a haber, por lo tanto, una disminución del gasto cardíaco, y si hay disminución del gasto cardíaco, pues va a haber hipotensión. Y como ahí tenemos cambios en esas células marcapasos, pues vamos a tener cambios de ritmo y muchos empiezan a presentar arritmias o estas fibrilaciones o esos complejos ventriculares prematuros que los vemos casi siempre durante la anestesia. Muy importante, si tu paciente es un viejito y lo estás evaluando, hacerle un electro durante la primera evaluación que vayamos a hacer en ese paciente. Vamos a hacer durante la anestesia: preoxigenar al 100%, dar soporte con medicamentos si el paciente lo llega a necesitar,
cuando hablamos de soporte con medicamentos y sabemos que es un paciente cardiópata, que no tuvimos la oportunidad de que lo haya visto un cardiólogo antes, que llegó de urgencia, nos dimos cuenta en el momento que es un cardiópata, entonces tener al lado medicación como inotrópicos, como una dobutamina, por ejemplo, que nos ayudaría mucho a darle soporte durante la anestesia, reducir dosis de anestésicos y administrarlos lentamente hasta que veamos el efecto deseado en nuestro paciente. Ayer hablábamos que el etomidato era una muy buena opción para esos pacientes cardiópatas, sin decir que si no lo tenemos no los podemos anestesiar, también lo podemos hacer, obviamente pues con otros protocolos diferentes. Controlar la hidratación, normalmente hablamos de hidratación de 3 a 5 ml por kilo hora durante la anestesia. Pacientes normovolémicos en este caso, ya si son pacientes deshidratados, hay que hacer los ajustes necesarios, ojalá antes de, todo depende de la urgencia del paciente por entrar a cirugía, y van a ser contraindicados, como hablamos en la clase anterior, los alfa 2, porque nos va a aumentar esos bloqueos de tipo 1, tipo 2 a nivel cardíaco, les va a causar más bradicardias, arritmias, obviamente, pues finalmente caída del gasto cardíaco. Entonces, no es una buena opción. Hago siempre el paréntesis, depende también de la dosis, depende de la gravedad de la cardiomiopatía del paciente, poder o no usarlos, pero pues así como en grandes rasgos les digo que no serían los más indicados para este tipo de pacientes. Esta tablita quería mostrar acá pues los cambios fisiológicos de los que ya hablamos, las consecuencias que ya mencionamos, pero son esas consideraciones anestésicas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, que vamos a tener un aumento en la incidencia de la bradicardia, generalmente relacionada con fármacos opiáceos. Vamos a tener una disminución de la tolerancia a la hipovolemia y recordemos que el corazón y el riñón están estrechamente relacionados. Bueno, corazón, pulmón y riñón, pero esa relación de presión, de perfusión, está directamente relacionada. Corazón, riñón. Por eso es que al final nuestros pacientes cardiópatas siempre terminan discutiendo cardiólogo y nefrólogo, ¿cierto? Porque cuadramos un sistema, pero se nos descuadra el otro. Entonces, tiene muy poca tolerancia a la hipovolemia y si hay hipovolemia podemos generar insuficiencia renal. Va a haber una deficiencia del llenado cardíaco, vamos a tener un paciente entonces con un gasto cardíaco caído, con mala perfusión de tejidos y una disfunción diastólica y un déficit en la carga. ¿Qué exámenes adicionales hacemos en estos pacientes? Los prequirúrgicos básicos, hemograma de creatinina, tiempos de coagulación, electrocardiograma, sobre todo si auscultamos ruidos cardíacos anormales y si tenemos sintomatología clínica, ¿como cuál? Tos, cianosis, que el propietario nos diga que ya no le gusta hacer ejercicio, que ya no le gusta caminar, que se cansa mucho. Ecocardiografía, si ya auscultamos esos ruidos anormales, y si tenemos sintomatología clínica como la que les acabo de mencionar. El electro nos va a hablar de la función eléctrica como tal, la eco sí nos va a permitir observar estructuras y determinar si hay daños valvulares en los pacientes, y el RX de tórax es un paquete cardíaco igual. Si tenemos auscultación de ruidos anormales, sintomatología clínica, vamos a poder ver si hay desplazamiento de la tráquea, por ejemplo, que es una de las características que tienen los pacientes cardiópatas y que les generan tanta tos por agrandamiento de las cámaras. Acá es cuando hablamos de cardiomegalias o son pacientes con edema pulmonar que también pues van a tener esa tos todo el tiempo. Suspender medicación antes del procedimiento depende de la medicación. Yo generalmente suspendo los hipotensores, en este caso con pacientes con hipertensión pulmonar, con hipertensión sistémica, que les están manejando carvedilol, atenolol, propanolol, enalapril. Lo que hago es suspender esa medicación porque durante la anestesia yo se las voy a dar. Yo le voy a sustituir el efecto del medicamento con los anestésicos inhalados, con los opioides, con el propofol si lo uso, con benzodiazepinas si las uso. Entonces, digamos que ese día de la cirugía, les digo, no le den
la pastillita, no leen esa medicación. Con todo lo otro, seguir, pero suspendo eso, simplemente suspendo todo lo que me vaya a causar hipotensión en el paciente. Después de la cirugía, siguen tomando la medicación normalmente. A nivel del sistema nervioso, vamos a tener una degeneración neuronal, menor producción de neurotransmisores, disminución de receptores postsinápticos, disminución de la velocidad de conducción e incapacidad de termorregular. Recordemos que acá la mayoría de nuestros pacientes ya van a tener un grado de demencia senil, no todos, afecta más que todo a los PUDOL en mi experiencia, y eso también podría llegar a confundirnos un poco acerca de la respuesta del paciente a los anestésicos, tanto en la inducción como en el despertar, porque pues finalmente son un poco despistados, se quedan mirando al infinito, caminan en círculos, así que tenemos que diferenciar cómo llega nuestro paciente y cómo se va. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿O qué va a pasar con nuestros pacientes? Va a requerir menos medicamentos anestésicos, irlos titulando hasta que tengamos una pérdida de la conciencia. Si utilizamos bloqueadores neuromusculares, la acción va a ser más prolongada, hay que tenerlo en cuenta. Y también, como no son capaces de termorregular, van a ser más propensos a sufrir de hipotermia. Vamos entonces a disminuir la dosis de anestésicos, a favorecer bloqueos anestésicos para dar analgesia y evitar el uso de opioides, por ejemplo. Ojalá siempre disponer de medicamentos para revertir los anestésicos en caso de que lo tengamos a la mano. Yo sé que es muy complicado en muchas partes, y hacer todo lo posible por mantener la normotermia. Entonces, los sueritos calienticos, las mantas, las bolsas de aire caliente, todo eso nos puede servir para mantener a nuestro paciente normotérmico durante el procedimiento. Exámenes adicionales, solamente les voy a colocar este prequirúrgico básico, porque muchos de los exámenes de los pacientes afectados neurológicamente van a necesitar sedación para poder realizarse. Entonces, yo tengo un paciente que está convulsionando, tengo un paciente que entra en crisis de ausencia y sospecho de un tumor. Necesito resonancia y necesito tomografía para poder diagnosticarlo, pero precisamente estos exámenes diagnósticos se hacen bajo una anestesia. Entonces, en estos pacientes casi que hacemos prequirúrgico básico y ya sabemos que vamos a tratar de reducir las dosis y obviamente pues darle confort durante el procedimiento anestésico. A nivel renal, vamos a tener pérdida de la masa renal, pérdida de la vascularización renal, por lo tanto hay una disminución del flujo sanguíneo renal, va a disminuir la capacidad de concentrar orina, va a haber una pérdida de nefronas alrededor del 50% y son poco responsivos al sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual son pacientes que también pueden tener procesos de hipotensión, digamos en situaciones de estrés, por ejemplo. Van a tener poca capacidad de retener sodio y de retener agua. Va a haber una reducción de la tasa de filtración glomerular. Va a haber una disminución de la capacidad de corregir desequilibrios hidroelectrolíticos y se puede generar un desequilibrio ácido básico. Entonces, acá empezamos a jugar, pues yo los estoy individualizando, pero realmente yo puedo tener un paciente geriatra con muchos de estos sistemas afectados en mayor o en menor medida. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, perdón, ¿qué tengo que hacer en este caso? No, acá les coloqué qué va a pasar. Entonces voy a tener fármacos que van a aumentar su vida media y lo que sí tengo que hacer es controlar las dosis que le voy a administrar a mi paciente y ojalá escoger medicamentos con rápida eliminación, como el propofol, por ejemplo, o que tengan mínimo efecto a nivel renal o que no se excreten a nivel renal. Sería una de las opciones para evitar sobrecargar este sistema. Exámenes adicionales, hay un montón. Prequirúrgico básico, BUN, urea para determinar la gravedad de la insuficiencia renal, citoquímico de orina para determinar la capacidad del riñón de concentrar orina, y este para mí es fundamental
Incluso me da mucha más información que los otros, porque si mi riñón no concentra orina, yo ya de entrada digo, es algo grave le está pasando a ese riñón. Entonces, esa capacidad para determinar, para concentrar la orina va a ser fundamental. Incluso ahí se me va el nombre, pero yo puedo hacer ese mismo examen solo con una gota de orina en el mismo consultorio, sin necesidad de mandarlo al laboratorio. Una ecografía abdominal para detectar cambios estructurales, para hacer medición de flujos, y un ionograma para detectar desbalances hidroelectrolíticos en el paciente. En este cuadro les coloco los fármacos, la tasa, qué pasa con la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, si lo afecta o no. Y vamos a ver que con las benzodiazepinas, los opioides, se va a mantener normalmente, los halogenados tienden a disminuir ambas, y las fenotiazidas sí tienden a disminuir la tasa de filtración y el flujo sanguíneo renal en los pacientes. Los agonistas alfados tienen la característica, dependiendo si lo colocamos intramuscular, se baja, si lo colocamos endovenoso se va a mantener la tasa, mientras que en el flujo renal intravenoso se mantiene y la intramuscular va a bajar. A nivel hepático, tenemos un flujo hepático disminuido, va a ser muy común encontrar hígado graso, cirrosis, tumores, y van a tener poca tolerancia también a la hipovolemia, a hemorragias y a desbalances hidroelectrolíticos. Entonces, vamos a tener una disminución del aclaramiento plasmático, se van a aumentar el tiempo de acción de los medicamentos que tenemos, así que vamos a tener que tener cuidado con la hidratación. En estos casos nos aconseja usar soluciones con lactato, como Ringer lactato, por ejemplo, cuidar de la hipotensión y cuidar de la sobrecarga de fluidos, porque podemos generar un edema pulmonar en este tipo de pacientes. Exámenes adicionales que podemos hacer: prequirúrgico, complementarios, ahí estaría el ALT, lo coloqué al revés, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, albúmina y ionograma. Recuerden que la ALT no es tan específica y que sea una alteración, tenemos que mirar de dónde viene esa alteración, incluso en pacientes con traumas, como la ALT está en músculo, es posible verla en 1000, en 800, dependiendo de la gravedad del trauma. Así que lo que hacemos es hacer exámenes que sean mucho más específicos a nivel hepático para poder determinar si el daño está en el hígado del paciente. Y la ecografía abdominal para detectar cambios estructurales y mediciones de flujo también. A nivel del sistema endocrino, pues hay muchas enfermedades, no podemos profundizar mucho en todas, pero tenemos el hiperadrenocorticismo, donde vamos a tener pacientes con debilidad muscular, poca distensibilidad de la pared del tórax, hipertensión por esa liberación de cortisol todo el tiempo, desbalance de calcio que va a hacer que mi paciente empiece a sufrir de osteoporosis y la dificultad para que cicatrice. Diabetes, va a tener diuresis osmótica, mis pacientes van a ser más propensos a sufrir de infecciones, no van a cicatrizar también, y en casos avanzados pues podemos tener cetoacidosis. El hipertiroidismo en gatos nos va a llevar a tener problemas cardíacos, a tener un paciente cajético y a que sean bastante excitables, que todo el tiempo estén como alerta y que se noten como el desconfort. Adicional van a comer como si no hubiera un mañana y eso también puede generar problemas a nivel digestivo. Y en el hipotiroidismo, que es más común en perros, vamos a tener hipotermia, disminución del metabolismo en los pacientes, obesidad, problemas cardíacos, generalmente son pacientes que tienen tendencia a ser bradicárdicos. Y en la composición corporal también vamos a tener cambios en estos pacientes. En la mayoría, bueno, realmente en todas las especies, va a haber pérdida de agua intracelular, por lo tanto, va a ser más complicado el uso de fármacos liposolubles, va a haber retraso en la eliminación de estos fármacos, el volumen sanguíneo va a ser más bajo, niveles en plasma de medicamentos pueden llegar a ser muy altos y podemos tener albúmina baja. Entonces, si tenemos medicamentos
que tengan mucha unión a proteínas, tenemos que tener en cuenta esta albúmina en los pacientes. Disminución ósea y aumento de la grasa corporal. Los fármacos hacen recirculación en grasa, no todos, pero la ketamina, por ejemplo, los barbitúricos tienen mucha afinidad por la grasa. Entonces, en estos pacientes que no tengan ninguna enfermedad, pero que son gorditos, vamos a tener recirculación en grasa y esto va a hacer que se demore mucho más en metabolizarse. Pacientes hipotiroideos también deberíamos de evitar este tipo de medicamentos. Usar dosis bajas terapéuticas efectivas, o sea, dosis bajas, pero que igualmente sigan siendo adecuadas y que me den los efectos que yo estoy buscando en el paciente. Ventilar asistida o mecánicamente en lo posible a estos pacientes. Va a ser necesario medir presión arterial, ojalá lo hiciéramos en todos los pacientes, pero sobre todo si tenemos un paciente con insuficiencia renal, un paciente cardiópata, un paciente con Cushing, con sospecha o ya diagnosticado. Medir glicemias en los 3 tiempos, esto especialmente para pacientes diabéticos, cómo llegan, cómo les va durante el proceso anestésico, cómo se despiertan y obviamente evaluar el consumo de alimento posterior al procedimiento anestésico. En pacientes con ayunos prolongados, independientes si son jóvenes o si son viejitos, yo lo hago antes de ingresar a la cirugía. Le digo al propietario que lo voy a hacer, le digo por qué lo voy a hacer, porque no hicieron bien el ayuno, porque se me puede complicar. Y finalmente hacemos una medición rápida en el consultorio antes de ingresarlo al procedimiento. Vamos a medir producción de orina, eso es súper importante. En cardiópatas, no lo puse ahí, pero en insuficientes renales, siempre va a ser necesaria la producción de orinas y sobre todo si son pacientes con esas enfermedades y viejitos. Entonces, ojalá nos tomemos esos 2 minutos que demora sondear un paciente en un proceso anestésico para poder mirar cómo es la producción de orina durante el tiempo que esté anestesiado. Sobre todo son cirugías muy largas. Y finalmente recordemos que los pacientes tienen mayor confort cuando se despiertan con la vejiga desocupada, por decirlo así, que son pacientes que no se van a parar inmediatamente, que si estuvieron con una hidratación adecuada, pues va a ser poder producción de orina y van a querer orinar, pero no lo van a poder hacer porque no se pueden levantar y esto puede interferir en el confort durante la recuperación. Entonces, ojalá siempre midiéramos orina, producción de orina en los pacientes, que lo normal es de 1 a 2 ml kilo hora, que se puede ver aumentada cuando estamos con un paciente en hidratación durante el procedimiento. Exámenes adicionales que hacemos para los pacientes con enfermedades endocrinas. Perfil básico. En el hiperadrenocorticismo, pues vamos a medir cortisol, ionograma, vamos a hacer pruebas cardíacas, vamos a medir presión y vamos a medir glicemia. A esas pruebas cardíacas son todas las que ya mencionamos, o al menos una ecocardio para saber cómo está ese corazón y qué tanto se ha visto afectado. En la diabetes, sí o sí glicemia, si no está bajo ningún tratamiento, entonces hacer fructosamina y hemoglobina glucosilada para determinar cuánto tiempo lleva el paciente con este problema de aumentos de glicemia. En estos pacientes el ayuno es muy importante. Yo siempre les recomiendo hacer ayuno muy corto o hacerlo hospitalizado. Realmente un ayuno de 4 horas para un perro y el propietario debe de llevar la insulina. Y durante ese periodo se va a estar midiendo la glicemia del paciente para determinar si necesita o no, pues, o colocar sus soluciones con glucosa o administrar la insulina que le está dando el propietario. En el hipotiroidismo, TSH específica, colesterol, triglicéridos, T4 y T3 para diagnosticar este hipotiroidismo. También podríamos hacer una ecografía, si es posible. Y en el hipertiroidismo, vamos a hacer ecografía, TSH, aunque no hay una TSH específica felina. Hay estudios que dicen que la TSH canina podría servirnos y exámenes cardíacos porque la parte cardíaca se va a ver muy afectada cuando tenemos un hipertiroidismo. Súper importante cuando estemos evaluando los gatos, es una recomendación que se hace y es
pacientes incluso mayores de 8 años se recomienda hacer electrocardiograma como parte de una evaluación anestésica y siempre palpar muy bien la parte de la tráquea para ver si hay masas, normalmente pues que sean compatibles como con la tiroides del paciente, y en ocasiones pues va a estar intratorácica, no es posible poder tocarla con facilidad, pero que nos acostumbremos a palpar muy bien la zona del cuello de nuestros pacientes, felinos en este caso. Estos son parámetros normales en pacientes geriátricos. Normalmente se habla de una pulsoximetría desde 93, teniendo en cuenta que lo ideal sería que fuera desde 95%. Se habla de 93, es como los parámetros que más se han reportado en estos pacientes. El CO2 no cambia de 35 a 45. La presión media, se habla de una presión entre 60 y 100 milímetros de mercurio. Una frecuencia cardíaca entre 60 y 160, va a variar según la raza, según la especie. Un gato, por ejemplo, en 100, yo ya me preocuparía bastante, así que tenemos que hacer la diferencia entre gatos y perros. Y la temperatura entre 35 y 38,8, siendo 35 ya bastante baja, ¿cierto? Normalmente podemos tener pacientes en 37, 36,9, pero ya de ahí para abajo un paciente saludable, despierto, que no esté en un proceso anestésico, pues ya está presentando algo o está entrando en un estado de shock. Y esas son algunas dosis empleadas para pacientes geriátricos. Hablamos de anticolinérgicos, pues acá manejamos mucho la atropina, no tenemos disponible en veterinaria el glicopirrolato, pero miren la dosis de la atropina, incluso es mucho más baja que la que normalmente usamos, que es de 0.04 miligramos por kilo. Acá inician desde 0.01 hasta 0.02 miligramos por kilo. Para disminuir secreciones, para aumentar la frecuencia cardíaca del paciente. En los medicamentos para sedación, azepromacina también, en muchas guías los encontramos que va de 1 a 2 miligramos por kilo. En este caso sí hablamos de dosis mucho más bajas, 0.01 hasta 0.05, bastante conservadoras para hacer sedación, y obviamente va a estar contraindicado en pacientes hipovolémicos, hipotensos o con disfunción hepática. Las benzodiazepinas, como el diazepam y el midazolam, la dosis del diazepam por lo general se respeta de 0.2 a 0.4. En el midazolam está en un intervalo un poquito más bajo, de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo. Las mismas consideraciones que hablábamos el día de ayer, pues la ideal no es usarlo como único agente, porque a veces se pueden excitar un poco más, pero la idea es utilizarlo para tanto inducción como premedicación para una anestesia. Analgésicos, hidromorfona, morfina, fentanilo, buprenorfina, butorfanol son los que más he podido usar. La oximorfona no la he usado nunca. Las dosis sí tienden a ser mucho más bajas. Hidromorfona, pues ayer también hablábamos que lo aplicábamos desde 0.1, incluso yo buscaba hacerlo desde 0.05, mira la respuesta del paciente. En esos que son viejitos, con mayor razón lo haría. La morfina desde 0.05, acá sí está establecido desde que sea desde 0.05. Fentanilo, hablamos en microgramos, desde 3 microgramos para el paciente. La buprenorfina desde 5 microgramos para el paciente, o desde 0.005 miligramos por kilo hasta 0.02. Y el butorfanol se mantiene en las dosis que generalmente usamos, que es de 0.2 a 0.4 miligramos por kilo. Eso va a depender, escoger cuál, va a depender del manejo del dolor que le estemos dando al paciente, de qué tipo de dolor tiene el paciente, si es leve, si es moderado, si es severo, la cronicidad del dolor, si es somático, si es visceral. Vamos entonces a escoger entre esta gama de analgésicos que tenemos. Como agentes inductores, hablamos del propofol, el letomidato y la ketamina. Mire que también usamos dosis bajas de estos medicamentos. Bueno, el letomidato no se modifica realmente, esto está diseñado para pacientes con enfermedades pulmonares y cardíacas. El propofol, si hablan de dosis de 2 a 6 miligramos por kilo, yo ya les decía que
un paciente que no esté premedicado se puede llevar hasta 10 miligramos por kilo y que la dosis se reduce con la premedicación. En los pacientes viejitos, por lo general, sin estar premedicados, necesitarán una dosis mucho menor de propofol para llegar a un estado en el que yo lo pueda intubar, ya sea para mantenerlo en una tasa de infusión continua, así inductiva, o para conectarlo a la máquina de anestesia. El etomidato, se lo señalo ahí, está contraindicado en pacientes con hipoadrenocorticismo, porque va obviamente a suprimir más esa función adrenal en los pacientes, entonces en este tipo de pacientes no lo vamos a usar. Y la ketamina, me gusta mucho esa dosis de la ketamina para usarla en combinación con otros medicamentos. Entonces podría usar ketamina a 2 miligramos por kilo y propofol a 4 miligramos por kilo para hacer una inducción. Miren que son las dosis más bajas de ambos medicamentos, pero que sería suficiente para mi paciente cardiópata o mi paciente geriatra. Y los anestésicos inhalados, sevoflurano e isoflurano, que son los que más usamos en veterinaria, este porcentaje me está hablando del dial en el que yo voy a colocar respectivamente si es de sebo o isoflurano, más no de la CAM, de la concentración alveolar mínima. Entonces, para isoflurano generalmente lo mantenemos de 3, 3.5. Acá se habla incluso de que van a poder tener un plano anestésico desde 1.5%. Y en el sevoflurano, el dial va hasta 8 y me están hablando de que lo puedo colocar desde 2.5 hasta 4. Entonces los requerimientos también para ese tipo de pacientes van a ser mucho menores. Este es otro documento que también habla como de las dosis de opioides en los pacientes. Acá igual morfina, punto 1, miren que acá la dosis es un poquito más alta, inicia desde un poquito más alta, desde punto 1 hasta punto 2. La buprenorfina de 10 a 20 microgramos por kilogramo también está un poco más alta. Y el butorfanol de punto 2 a punto 4 miligramos por kilo, que sí se conserva. Yo siempre les digo que dependiendo de la literatura que ustedes estén visualizando, pues van a encontrar variaciones en las dosis que se van a basar de pronto en la experiencia o en el tipo de cirugía que se hizo o en el tipo de pacientes que evaluaron. Pero siempre traten de usar la dosis más baja y ustedes mismos van a empezar a crear sus propias experiencias con respecto al uso de estos medicamentos. En cuanto a la fluidoterapia, entonces, leí algo que me gustó mucho y es que sí se debe realizar ayuno, pero no se aconseja retirar el agua a los pacientes y solamente hacerlo hasta 15 o 20 minutos antes del procedimiento anestésico. Yo sé que todavía nos da miedo, decimos no, se va a broncoaspirar, pero si nuestros pacientes van a estar intubados, podemos tener como una parte de tranquilidad en esa parte. Los animales vivos de por sí van a tener tendencia a la poliuria y a la polidipsia, así que se pueden deshidratar con mucha facilidad y queremos evitar esa deshidratación en los pacientes. Ojalá pudiéramos llamarlos a todos 12 horas antes para hidratarlos o para evitar estos desbalances por el ayuno que les hacemos y obviamente sí o sí hacerlo con pacientes con insuficiencia renal. Perdón. En cuanto a los fluidos o el tipo de fluido, pues también va a estar muy ligado al tipo de enfermedad que tenga el paciente. Generalmente usamos Ringer lactato porque ese lactato me ayuda digamos, a combatir la acidosis que se genera por el proceso anestésico, pero ya sabemos que no sería el de elección en un paciente con problemas hepáticos. Si es un paciente cardiópata, vamos a escoger fluidos bajos en sodio, entonces la solución salina al 0.9% no sería la ideal. Muchas veces lo que llegaba a hacer, que lo aprendí de uno de mis tutores, es hacer una mezcla 50-50 de solución salina al 0.9% y dextrosa al 5%. Entonces ahí obviamente bajo como la concentración de sodio y finalmente la dextrosa simplemente lo que va a hacer es dar energía al paciente. No podría hacer esta combinación en un paciente diabético, obviamente. Si hay deshidratación, podemos usar una dosis de infusión de 5 a 10 ml por kilo hora. Recuerden que estas ratas de infusión van a cambiar según las
complicaciones que tengamos durante cirugía. Si hay una hemorragia, pues yo tengo que subir esa dosis de infusión para que mi paciente no se vaya a descompensar. Si es un paciente cardiópata, pues idealmente lo voy a hacer a la dosis más baja, a 5 ml por kilo hora, estando muy pendiente de los signos clínicos del paciente, y voy a mantener esa hidratación hasta después de la recuperación, ¿cierto? Idealmente hasta que el paciente sea capaz de comer y consumir agua por sí solo. Y finalmente, pues quería compartirles este caso clínico, que es uno de mis favoritos porque literal, Coqui, que nunca les puse el nombre del paciente que me acabo de dar cuenta, Coqui es un paciente de libro en todos los aspectos. Coqui era un paciente de 12 años, un Shih Tzu. La propietaria lo llevó a una veterinaria porque tenía mucha tos. Había acabado de estar como en guardería, salió de la guardería con tos, así que le dijeron, listo, dale amoxicilina y le vas a dar prednisolona. Cuando volvió a la semana, seguía con tos y el propietario, el veterinario le dijo, no, sígale dando el corticoide para que no tosa mucho. Bueno, les estoy contando en palabras de la propietaria. Él es el amigo de un amigo de un amigo, así que bueno, yo fui, revisé el perrito, pero a mí me llamaron porque el perrito no consumía alimento, que estaba muy inapetente, pero sí tomaba agua, pero seguía con tos. Y ya no estaba muy decaído, reportaba poca orina, y cuando yo le evalué, dentro de todo lo que evalué, vi una piel muy feita, vi un pelo muy hirsuto, vi problemas de piel, pero él estaba gordito, lo hago así gordito porque era una gordura muy anormal. Así que cuando la propietaria me contó, sí, es que llevo un año dándole prednisolona, yo obviamente pues sospeché de un Cushing iatrogénico, entonces ya no tenía por qué saber qué pasaba con la prednisolona, y bueno, no comía, yo lo revisé, y cuando lo revisé, dije, oh por Dios, este perrito tiene la mandíbula fracturada. Así que no lo toqué mucho, dije como, bueno, Cami, mira, vamos a hacer esto, vamos a tomar exámenes. Yo creo, estoy sintiendo algo que es muy compatible con una fractura, no lo quiero manipular mucho, pero tenemos que hacer unas placas de Reynolds. Ya dentro de mí, con las mucosas pálidas, estaba pensando en una insuficiencia renal por los corticoides, que no era aguda, era una insuficiencia crónica, ya el paciente pues no estaba produciendo eritropoyetina, así que eso me ha llevado a que mi paciente posiblemente estuviera anémico. Hicimos los exámenes, esto fue lo que encontramos finalmente, una hemoglobina de 8.4, casi al punto de pensar en una transfusión, eritrocitos en 3.8 y hematocrito en 25. Recuento de plaquetas, 516, fue como lo único anormal de Coqui en estos. Y claro, tenía la creatinina en 4.1, el ALT estaba bien, aparentemente, recordemos que no es totalmente específica. Así que después de que obtuvo estos exámenes, yo la llamé y le dije, déjame por favor llamar al laboratorio y pedir que le hagan exámenes adicionales. Así que pedí sodio, cloro, potasio, fósforo y que le hicieran un cortisol. El potasio salió aumentado, de esperar en un paciente con una insuficiencia renal. El fósforo también salió muy aumentado, ese fósforo había que bajarlo inmediatamente, y el cortisol obviamente sobre el rango. Entonces confirmamos las sospechas de que era un paciente con Cushing, y yo tenía que sedarlo, porque teníamos que diagnosticar porque si tenía una fractura, porque le estaba generando dolor, porque eso era lo que más lo estaba incomodando en ese momento y estaba impidiendo que comiera. Entonces teníamos que sedarlo para diagnosticar la fractura de mandíbula. Yo tenía esas opciones, esas alternativas, que es lo que comúnmente uno tiene, silaxina, ketamina, propofol. ¿Cuál creen que escogí yo para hacer esta sedación?
hablando ya de lo que hemos hablado de los pacientes con Cushing, de los problemas que puede tener a nivel cardíaco, de la redistribución grasa y que los medicamentos hacen recirculación en grasa. Por acá ya están contestando. Algunos de propofol, otros ketofol. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero fue que no use ketamina en este paciente, porque la ketamina me va a afectar las presiones, me va a afectar la parte renal, que yo sabía que estaba muy afectada. No use cilaxina, porque me iba a causar una hipotensión, porque mi paciente ya era insuficiente renal, así que los que dijeron propofol, usé propofol, porque tiene un rápido metabolismo, porque se metaboliza por rutas extrahepáticas. Sabiéndolo administrar no me va a causar hipotensión en el paciente, así que solamente utilicé propofol y lo utilicé a una dosis de 3 miligramos por kilo. Y con eso fue suficiente para que Coqui se dejara hacer las placas de RX. Esos fueron los resultados de mis placas de RX. Un paciente, perdón, me pasó, un paciente sin hueso mandibular, no tenía nada de hueso mandibular, o sea, yo creo que los estaban sosteniendo los dientes, un paciente sin hueso nasal, un paciente en el cual ya tenía disminución de la densidad del cráneo, un paciente con fractura de las dos ramas mandibulares, por acá hay una, por acá estaba la otra, atribuidas al uso de corticoides por mucho tiempo en los que se disminuye esa densidad ósea y esa interferencia con el calcio. Entonces, con el calcio. Entonces, en este caso, pues, Coqui estaba con osteoporosis y era muy fácil que se fracturara. Cuando le mostré eso, la propietaria me dijo, sí, él estuvo jugando con un juguetico, lo mordió y yo vi que gritó y ya lo soltó, pero pues siguió su vida aparentemente normal. Se consultó con especialistas, ya Coqui, pues no había manera de organizar esa fractura porque no había hueso, así que nos enfocamos en el resto de cosas que había que hacerle a Coqui. Pero yo tuve errores con este paciente y de los errores se aprende, así que a mí me faltó hacer algo durante la inspección clínica y terapéutica y yo les quiero preguntar a ustedes si saben qué fue lo que me faltó. Entonces tengo que ir a una ecografía abdominal, medir glicemia y medir presión arterial. ¿Qué creen ustedes que yo debía hacer también en ese paciente y que no hice ya con una sospecha de Cushing y posteriormente confirmada? Me están diciendo que medir presión, glicemia, la eco abdominal. Muy bien, debí haber medido presión arterial. Muy bien, debí haber medido glicemia en mi paciente y debí haber pedido una ecografía abdominal. Claro, después de todo esto, yo que dije, yo no, como hay que enfocarnos en lo otro, entonces midámosle presión arterial, tiene una presión arterial sistólica de 187 milímetros de mercurio en promedio y una glicemia en 346 miligramos por decilitro. Tenía un paciente con una hipertensión que también estaba contribuyendo al daño renal, un paciente con glicemia alta, que también podría clasificar dentro de un paciente diabético. Se inició tratamiento médico sin éxito, cambiamos el concentrado, iniciamos medicación para aclarar ese fósforo, empezamos a tratarlo, a hidratarlo, a manejar medicación para disminuir las presiones, pero como les digo, todo fue sin éxito, casi que son de esos pacientes que solo están esperando que se diagnostiquen para echarse a la pena. Esto fue en 8 días que pasó todo esto y finalmente pues en un punto ya Coqui estaba muy mal, así que se decidió realizar eutanasia del paciente. Lo lloré, me dolió como si hubiera sido mi perrito, la propietaria muy linda,
me hizo una cajita divina con fotos de Coqui y agradeciendo, pues porque finalmente habían tenido un diagnóstico de que era todo lo que le estaba pasando y por qué no mejoraba. En algún momento me dijo por qué seguía con tos, y hay que tener en cuenta que al final tenía un poquito de secreción por fosas nasales, que los pacientes con corticoides también se inmunosuprimen y que los hacen más factibles o más susceptibles a sufrir de infecciones, ¿cierto? Por eso tenía esa piel tan feíta, tenía collaretes epidérmicos como si en algún momento hubiera tenido piómetra, así que pues no podíamos descartar que también fuera influencia del corticoide en este caso. Bueno, déjenme en los comentarios la palabra sí, si crees que también te hubiera podido ser útil o si te puede ser útil para tus pacientes. Y finalmente, esta es como la ñapita que quería darles de cómo se maneja esa anestesia en hiperadrenocorticismo, en el caso tal de que hubiera tocado hacer una cirugía. Entonces, lo primero es tener claro que hay alteraciones del comportamiento, que yo debería tratar al paciente previamente y que mis enzimas hepáticas pueden estar aumentadas. Va a tener hipertensión, posible daño renal, alta diuresis, aumento de la frecuencia cardíaca por el cortisol, que funciona como una catecolamina, inmunosupresión más estrés, que me puede complicar mucho la recuperación en ese paciente. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de premedicar. Siempre preoxigenar, evitar medicamentos que aumenten la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, no ketamina, principalmente. Preferiblemente asertiva o piva. Recuerden que yo puedo en tal caso usar el propofol como una anestesia hipotensora sin ir a extremos, obviamente, y causar una hipotensión en el paciente. Va a ser indispensable el monitoreo de la presión arterial, monitorar glicemia y temperatura en esos pacientes durante todo el procedimiento y obviamente en la recuperación. Continuar monitoreo en recuperación. Muchas veces esos pacientes necesitan el uso de beta bloqueantes y considerar que va a tener retrasos en la cicatrización, que seguramente esos puntos que normalmente se quitan en 8 o 10 días, al mes todavía voy a poder tener complicaciones con estos pacientes. En conclusión, conocer los cambios fisiológicos de los pacientes geriatras nos da una ventaja sobre el cuidado anestésico y nos va a ayudar a evitar complicaciones durante el procedimiento. Ser conservadores con las dosis de anestésicos va a evitar las complicaciones como hipotensiones, hipotermia o anomalías cardíacas. Y por más sanos que se vean, no debemos olvidar que la edad ha causado una degeneración del estado general del paciente y es necesario actuar bajo la premisa de que sus órganos no están funcionando con total normalidad. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles hoy. Espero que haya sido entretenido y que les haya aportado un poco. Muchísimas gracias, Carito. Como siempre, tan amable tú con compartirnos tus experiencias y sobre todo dándonos una cátedra sobre cómo podemos abordar a estos pacientes que pueden ser tan delicaditos y que finalmente representan toda una trayectoria de vida, de compañía con los tutores de estos animalitos, ¿no? Los gerontes finalmente son unos animalitos mucho más amados que incluso los cachorros. Total, nos han acompañado toda la vida. Yo en mi casa tengo un ancianato, prácticamente. Bueno, y de seguro están muy bien cuidados. Amor no les falta. Muchísimas gracias a la doctora Carolina, si fueron tan amables de acompañarnos y dejar en los comentarios sus agradecimientos. Muchísimas gracias al equipo de Veterinario Emprendedor que ha hecho posible estas transmisiones. Esta es la tercera sesión de nuestras masterclasses gratuitas en anestesia. Vamos a tener una cuarta el día de mañana. Y recuerden que si es que desean acompañarnos, tienen que estar presentes. ¿Listo? Para todas las personas que nos quieran acompañar, pues vamos a hablar un poco sobre el curso premium que vamos a tener con la doctora Carolina, que viene a ser el programa Anestesia 360. Es un curso pagado que estamos empezando a partir del próximo mes. Entonces, a partir del 10 de abril, si quieren acompañarnos, bienvenidos. Si desean abandonar la sala, son bienvenidos a hacerlo. Vamos a responder algunas preguntas técnicas al finalizar. Listo, entonces, doctores, muchísimas gracias. Quiero compartirles esta frase. Quisiera comprender con ustedes primero, si es que ustedes desean tener bajo control a su paciente anestesiado, entonces
nosotros podemos ayudarles con una metodología. Esta metodología viene a ser nuestro programa en vivo Anestesia 360. Les repito, estamos empezando el 10 de abril. Si desean conocer más y poder inscribirse en él, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video. Acabamos de compartir un enlace. Recuerden que este enlace también está fijado en la casilla de chat de YouTube. Y tenemos para ustedes un videito que queremos mostrarles. Si desean acompañarnos, solamente presten atención a este video que creo que les podría ser muy interesante si es que desean estar con nosotros. ¿Listo? A ver, doctores, ¿qué les parece si les compartimos esta presentación? Estamos muy acostumbrados a utilizar combinaciones como silaxina más butorfanol. ¿Pero tuviste en cuenta la existencia de otros sedantes agonitas adrenérgicos como la dexmedetomidina? ¿Usaste alguna vez esta combinación? ¿Sueles usar naloxona en perros para revertir la acción de los opiáceos? En caso de usarlo, seguramente lo hiciste por vía endovenosa, pero ¿sabías que también se puede administrar vía intramuscular? La silaxina es una droga que produce bradicardia a los pacientes. ¿Tuviste esta complicación de manera grave? ¿Supiste qué medicamento utilizar para revertir el efecto de la silaxina o supiste cómo abordarlo? ¿Has llegado a utilizar yoindina? Si tienes dificultades con la anestesia, entonces inscríbete en nuestro curso Premium Anestesia 360. Con este curso dominarás la manera correcta de combinar anestésicos, conocerás alternativas de medicación, dosis y cómo administrarlas a cada paciente. Podrás controlar el dolor en todas las facetas anestésicas. Estarás listo para revertir una anestesia en caso de un efecto colateral o reacción adversa. Obtendrás estrategias para anestesiar a pacientes geriátricos, braquicefalos, renales, etc. Tendrás la seguridad de anestesiar sin temor de complicar la patología del paciente. Aprenderás a monitorear las fases de la anestesia para aumentar tus casos de éxito. Sabrás cómo sacarle mayor provecho a tus equipos de anestesia. En Anestesia 360 te daremos protocolos paso a paso y tips fáciles de memorizar. Análisis de casos clínicos, sintomatología, exámenes, diagnóstico y tratamiento. Y mucho más. Estos son nuestros módulos. Y lo mejor de todo, garantía y satisfacción de 30 días. Si nuestros docentes no cumplieron tus expectativas de enseñanza, te devolveremos el dinero. No tienes nada que perder. Aprende a anestesiar a cualquier paciente que cruce la puerta de tu consultorio. Inscríbete ahora en Anestesia 360. Muy bien, doctores. Entonces, si ustedes desean acompañarnos en esta capacitación, lo único que necesitan hacer es conocer un poquito más sobre lo que nosotros les proponemos. Con este curso, nosotros buscamos que puedan comprender con mayor tranquilidad, con mayor entendimiento para cada una de esas casuísticas, un criterio metodológico. Y para esto, nosotros les prometemos que con este curso ustedes van a controlar todo lo que corresponde a la analgesia para que sus pacientes no sientan dolor. Entonces, con este programa, nosotros buscamos ayudarles a que tengan bajo control a estos animales que llegan a su consultorio, en perros y gatos. El precio regular es de $350, pero si ustedes desean inscribirse el día de hoy, no van a pagar ese precio. Van a pagar tan solo $185, pero solo hasta la medianoche. El día de mañana el precio va a subir y va a ir subiendo hasta la misma fecha del evento. Entonces, si quieren acompañarnos, pues bienvenidos. La idea es que ustedes puedan reforzar sus conocimientos sobre todo aquellas cosas que de repente en la universidad no lograron comprender o no les enseñaron con tanta profundidad. Entonces, muy pocas personas saben sobre anestesia. ¿Qué les parece si ustedes son parte de esos pocos? Con nuestro curso en vivo, nosotros vamos a abarcar
desde una evaluación anestésica hasta en el consultorio hasta lo que viene a ser todo el control de TIVA en el quirófano. La capacitación incluye el abordaje y manejo del dolor, monitoreo anestésico, bloqueos anestésicos, sedación, tranquilización, inducción y premedicación, TIVA, inhalatoria y PIVA, traqueotubos, mascarillas, signologías, anestesia en pacientes sépticos, hepáticos y otros que también son muy complicados, emergencias en el procedimiento y reversión anestésica. ¿Listo? Y dentro de muchos más temas que estamos abordando. Si es que desean inscribirse, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat. Este enlace lo pueden ver debajo de la descripción de este video también. Ahora, este programa de capacitación cuenta con el aval académico de ANVEPA y de Conservet. Entonces, al finalizar esta capacitación en vivo, ustedes van a poder tener un certificado que acredite que participaron en este programa. Recuerden, este programa dura un mes. Estamos empezando el 10 de abril hasta el 10 de mayo. Y lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan comprender nuestra metodología anestésica y de esa manera reduzcan el riesgo de muertes en sus pacientes anestesiados. Recuerden, tenemos descuentos especiales para alumnos nuestros que ya tienen de 3 a más cursos médicos con veterinario emprendedor y para todas aquellas personas que son estudiantes universitarios de pregrado. Aquellas personas que aún están estudiando pregrado de medicina veterinaria en la universidad, todavía no ejercen, o que son bachilleres, o que son egresados, y todavía no ejercen como médicos veterinarios, tenemos un descuento incluso menor que el que estamos mostrando en nuestra presentación. Entonces, para alumnos VIP y para universitarios tenemos descuentos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Solamente ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video, al enlace que acabamos de compartir en el chat. Y de esa manera van a poder ingresar a un WhatsApp. En ese WhatsApp mencionen que son universitarios. Lo único que van a tener que hacer es acreditar con algún documento que están estudiando actualmente pregrado de medicina veterinaria y les vamos a dar la facilidad de que paguen menos. ¿Listo? ¿Cuál es el precio para universitarios? Entonces, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace de la descripción de este video para que se les pueda derivar a un chat y ahí se les pueda comentar cuál es el precio en la moneda de su país. ¿Listo? Este programa es ágil, es rápido, tiene duración un mes. La idea es que ustedes se puedan proyectar a que los resultados los puedan tener lo antes posible. Y, como ya les habíamos mencionado antes, tenemos regalos para los 50 primeros inscritos. Pero ojo, ya solamente nos quedan 14 cupos. ¿Listo? Entonces, si quieres formar parte de estos 50 primeros registrados en Anestesia 360 de este año 2023, por favor ingresa al enlace que tienes en la descripción de este video para que puedas registrarte. Ahora, nosotros les vamos a regalar, primero, protocolos de manejo anestésicos en caso de piómetras, OVHs, enucleación, sutura de heridas, mastectomías, etc. Por otro lado, ustedes van a tener protocolos de AINES y antibióticos. Además, van a tener clases adicionales de RCP de lo básico al avanzado. Son clases asincrónicas. Estas clases tienen un valor de $50. Ustedes no van a pagar nada por eso porque va a ser un regalo para los 50 primeros inscritos. Van a tener una clase adicional sobre monitoreo del paciente crítico. Es una clase asincrónica que tiene un precio de $50. No van a pagar nada por eso. También van a tener una clase sobre metodología cat-friendly. Va a ser asincrónica, también tiene un precio de $50. No se les va a pagar, no van a pagar nada por ello. Una masterclass de TIVA dictada por el doctor Alberto Vargas, que viene a ser el director de un centro de atención de urgencias y emergencias veterinarias en Lima, Perú. ¿Listo? Esta clase sincrónica también la van a tener a disposición ustedes. Y además les queremos dar este regalo para todas aquellas personas que quieran enfocar sus esfuerzos en el marketing para poder mover sus redes sociales y promocionar sus servicios veterinarios. Les vamos a dar más de 500 plantillas editables
con gráficas sobre servicios veterinarios. Tienen más de 500, o sea que tienen para más de un año. Estas gráficas las van a poder utilizar en su Facebook, en Instagram, en sus presentaciones de WhatsApp, en sus estados. Entonces, pueden sacarle bastante provecho. Son editables y las tienen a disposición. ¿Listo? Entonces, se van a llevar todo esto. El programa de capacitación Anestesia 360 en vivo, que tiene un valor de $350, más los protocolos de manejo anestésico, los protocolos de AINES y antibióticos, RCP de lo básico al avanzado, monitoreo de paciente crítico, metodología cat-friendly, una masterclass sobre TIVA y las más de 500 plantillas editables para redes sociales. Todo eso suma un valor de $610. Ustedes no van a pagar eso. Van a pagar tan solo el monto de $185 o pueden escoger pagarlo en 2 cuotas. Hoy día hacen el pago de $105 y dentro de 30 días ustedes van a poder, se les va a poder debitar automáticamente de su tarjeta de crédito o débito un segundo pago de $105. ¿Listo? Tenemos esa alternativa si desean inscribirse el día de hoy. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder inscribirse? Ingresar al enlace de la descripción que tenemos en el chat de esta presentación. Recuerden, solo hasta la medianoche del día de hoy. Después de la medianoche, el precio va a subir y va a seguir subiendo conforme nos vayamos acercando a la fecha del curso. Esta capacitación tiene acceso de por vida y tiene una garantía de satisfacción de 30 días. Si a ustedes no les gusta, no se sienten satisfechos con lo que están aprendiendo en este programa Anestesia 360, tienen 30 días desde que empieza el curso para poder solicitar la devolución de su dinero. ¿Ok? Entonces estamos tan convencidos de lo que nosotros les podemos ofrecer con respecto a calidad de capacitación que realmente apostamos todo. Ya hemos llevado este curso el año pasado. Hemos tenido más de 200 inscritos y todos han estado muy felices. Queremos que ustedes también lo estén. ¿Listo? Entonces, si por algún motivo ustedes tienen la duda de que no se dedican a anestesiar, les vamos a decir, perfecto, este curso no es para especialistas. Este curso está dirigido a médicos veterinarios que atienden en un consultorio día a día perros y gatos, y lo que buscamos es que ustedes puedan realizar correctamente el abordaje anestésico sin la necesidad de hacer una derivación. El nivel de estudios de este programa es de básico a intermedio. ¿Listo, señores? Si por algún motivo ustedes dicen, no, pero yo quiero inscribirme, pero no tengo todo el dinero en este momento a disposición, pueden pagar la separación de su cupo el día de hoy, solamente $50. Y tienen hasta el 16 de marzo para pagar $135, el monto restante, el saldo de $135, hasta el 16 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder estar dentro de los 50 primeros registrados y llevarse los regalos? Ingresar al enlace de la descripción de este video. ¿Listo? Si les gustó la clase de la doctora Carolina, este programa les va a encantar. Este programa en vivo se enfoca en que ustedes puedan aprender sobre anestesia en paciente renal, hepático, epiléptico, politraumatizado, pacientes que llegan por emergencias, braquicéfalos, gerontes, cachorros, hembras preñadas. Estamos los días lunes y miércoles llevando clases. Desde el 10 de abril hasta el 10 de mayo, a las 7 de la noche empiezan las clases en Ciudad de México y a las 8 de la noche en Perú, Ecuador, Colombia. ¿Listo? Doctores, recuerden, van a tener las clases, van a tener 8 sesiones en vivo, van a tener 4 sesiones asincrónicas, van a tener regalos para los primeros 50 inscritos, van a tener absolutamente todo lo que les hemos presentado, van a tener 4 sesiones de asesoramiento en donde ustedes van a poder conversar directamente con la doctora Carolina y la doctora Carolina les va a orientar hacia cómo manejar a sus pacientes. Entonces, es un acompañamiento totalmente enfocado en que ustedes en un mes puedan darle una vuelta drástica a sus conocimientos anestésicos. Los esperamos. Muchísimas gracias, doctores. Vamos a ir marcando algunas
preguntas que puedan estar acá en el chat para que la doctora Carolina nos pueda orientar al respecto. ¿Listo? A ver, Carito, ¿te veo? Sí, ahí está. Ahí por acá estoy. Listo. A ver, tenemos esta pregunta del doctor Raúl. ¿Qué tipo de corticoide estaba usando por un año? El paciente está usando prednisolona Perfecto. cada 12 horas, todos los días. Wow. Listo, el doctor Valdivia nos dice, me quiero inscribir. Listo, bienvenido. Lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace de la descripción de este video. Si por algún motivo tienes alguna complicación, recuerda que este mismo enlace lo tienes en la descripción, lo acabamos de compartir en el chat y en YouTube lo tienes fijado en la parte superior. ¿Listo? A ver, seguimos respondiendo preguntitas. Por favor, si nos pudieran hacer las preguntas, enhorabuena. A ver, tenemos esta pregunta del doctor Trejos. En el caso clínico, el paciente recibía corticosteroides diariamente. ¿Considera que pacientes con dosis mínimas efectivas, con dosis distanciadas por problemas crónicos, tienen el mismo riesgo? Sí van a haber cambios en el paciente, seguramente no tan drásticos como los que tuvo Coqui, pero son pacientes que sí tenemos que llevar muy de cerca, como el seguimiento de la parte renal, sobre todo, hacer hemogramas de control, que esto pasa mucho en pacientes atópicos, que les tenemos que dar corticoides diariamente. Afortunadamente, pues hay otros tratamientos que nos pueden ayudar como a disminuir esas dosis o a espaciarlas como usted lo dice. Y les voy a contar, por ejemplo, yo tengo una Westie, Venus es una Westie viejita, Venus Westie atópica, y claro, de los 3 meses empezó a rascar. Empezamos, se le diagnosticó en atopía, es atópica al mundo entero, y se empezó con dosis de corticoides que lograban controlarla muy bien. Al año tuvo una crisis de gastroenteritis relacionada con la atopía, casi se muere en esa ocasión. Así que, bueno, buscamos otras opciones, nos fuimos por la medicina homeopática, esto fue hace 10 años, y no le fue bien con la medicina homeopática. De hecho, mi doctor de confianza me dice, no traten a los médicos, a los hijos de sus colegas, porque no va a funcionar. Hizo una bicariación, se empezó a brotar, se le cayó el pelo, se puso roja, casi me echan de la casa porque la perra estaba súper mal, así que dije como, ay, la cagué. Así que, bueno, decidí seguir con el tratamiento convencional, y lo que hice con Venus fue empezarla a retar con dosis de corticoides mínimas hasta que llegué a una dosis, puedo decirlo así, muy tontas de corticoides de 0.0001 diluido, y se lo aplicaba y empecé a espaciarlo. Entonces, al día de hoy, Venus ya tiene 11 años y es una perra muy sana. De vez en cuando pues, vomita, tiene sus crisis, y es el único paciente en el que yo siempre les digo a los estudiantes, paciente con vómito está contraindicado colocar corticoides porque eso aumenta la secreción gástrica, pero en Venus yo le coloco corticoides y se acaban todos sus problemas de gastritis, consume alimento, es una perra feliz. Pero ya pasé a hacerlo todos los días, a hacerlo cada 15 días, a hacerlo cada 3 meses, cada 6, y ya creo que en el año, si mucho, le aplico una dosis muy pequeña de corticoides a unas 2 veces, 3 veces máximo en un año. Entonces, realmente sí, yo le hago exámenes periódicos y si tiene aumento de las enzimas hepáticas, entonces hay que estar muy pendientes de eso. No es la mejor opción, no son medicamentos para usar por un periodo prolongado de tiempo. Así que sí, nos toca usarlo porque las otras opciones ya las agotamos y no funcionan. La idea es poder usar las dosis mínimas, como tú le dices, hacerlo lo más distanciado una dosis de otra, o volar, no usar corticoides de depósitos y monitorearlos muy, muy de cerca. Perfecto. Acá tengo esta pregunta de la doctora Nayeli, que es requiere una opinión muy personal, ¿no? Campañas de esterilización, en donde se realizan exámenes, en donde no se realizan exámenes preanestésicos y se realizan cirugías en pacientes que posiblemente, ¿ya? Voy a cambiarle la palabra, posiblemente puedan ser diabéticos, hipotensos, etcétera, ¿no?
¿Qué opinión tendría usted, doctora? Opino que larga vida a las campañas de esterilización, bien realizadas. Por ahí alcancé a ver ahorita que alguien hablaba de los cócteles anestésicos, que es precisamente lo que se usa en las campañas de esterilización, y lo voy a definir simplemente como la cantidad de pacientes que hacen en un día no da para individualizarlos como uno quisiera. Para los, eso es un protocolo porque a todos le colocan exactamente los mismos, pero el protocolo que usan tienen pocas complicaciones, obviamente pues se demoran mucho en despertar, se demoran en comer, algunos vomitan más, pero la cantidad de pacientes que realmente se complica son bajas en consideración a todos los pacientes que logran operar en un solo día. Entonces, desde la parte anestesióloga me dice como, no, eso no se hace, pues cómo, pero la otra parte consciente del el lado social, ojalá lo sigan haciendo y ojalá cada vez lo hagan con mayor responsabilidad, ojalá todos los puedan hidratar al menos durante el proceso quirúrgico, tengan a alguien pendiente, una mínima monitorización del paciente, así que yo estoy en pro de las campañas de esterilización bien realizadas. Claro, desde un correcto control de la fauna urbana es importante, ¿no? Siempre y cuando puedan haber la disposición de evitar plagas, contagios, zoonosis y todo ese tipo de cosas para que haya un correcto servicio a la sociedad. Y perros sufriendo, sobre todo. Claro, y evitar eso, ¿no? O perros abandonados, y etcétera. Ahora, por otro lado, pueden haber también personas que de repente no son médicos veterinarios y lo que buscan es disminuir los precios para poder hacer lo posible para que hayan ventas de campañas y es todo un proceso que realmente ese no es el proceder médico, ¿no? Entonces, como dice Carito, como para poder ir completando un aporte, siempre y cuando sea para un proceso de control de fauna urbana está correcto. Si es que es algo que uno como médico identifica que no está correcto dentro del proceder, entonces intentemos alejarnos de eso también. Ya queda a criterio de cada uno. La doctora Juliana nos pregunta, ¿cómo maneja, doctora, el uso de ketofol? ¿Nos podría explicar a qué dosis se utiliza la ketamina y el propofol? Y después de combinarlos, ¿cuántos cuántos mililitros por kilogramo se maneja? Juliana, yo normalmente utilizo cuando lo voy a combinar ketamina a 2 o a 2.5 miligramos por kilo. Generalmente tenemos como una referencia de usar la ketamina 5, así que yo la uso a la mitad de la dosis. Y si mi paciente no está premedicado, y yo sé por experiencia que casi los pacientes que no están premedicados utilizamos dosis de hasta 10 miligramos por kilo, lo que hago también es usar la dosis de propofol mucho más baja, entonces sería a 5 miligramos por kilo. Esto, recordemos que el propofol es un medicamento que aunque tenemos la dosis, la manejamos al efecto, dosis-efecto, que hay pacientes que necesitan un poquito más o un poquito menos, que va a depender también de la condición en la que se encuentren, pero esa es como la dosis estándar que yo manejo, y ya de ahí sí veo que falta un poquito de relajación, ya solamente la induzco o administro un poco más de propofol. Perfecto, muy bien. Acá Magnelli nos pregunta, yo me quiero inscribir, pero necesito factura electrónica para que pueda la empresa pagar el curso. He escrito a WhatsApp y no me contestan todavía. Tennos un poquito de paciencia, los ejecutivos seguramente van a estar llegando hasta tu mensaje y te van a poder orientar, ¿ya? No te preocupes, te podemos dar factura, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Omar Cruz, en los pacientes que tienen medicación hipotensora fija, ¿cuánto tiempo es el recomendable para retirarlo antes de la cirugía? Y al término de esta, ¿se administra junto con la analgesia postquirúrgica? Te voy a dar un ejemplo de un paciente que tuvimos el día de ayer, mi compañera y yo. Iba a hacer una cirugía ortopédica y la paciente tenía un ducto arterioso persistente que ya no lo iban a operar, la paciente era adulta y estaba manejada con carvedilol, con enalapril cada 12 horas. La cirugía iba a ser a las 8 de la mañana.
La única indicación que se le dijo a la propietaria es désela en la noche normal, va a hacer su vida normal, pero el día de la cirugía en la mañana no se la va a dar. Si la cirugía hubiera sido a las 12 del día, también le hubiera dicho no se la dé en la mañana porque igual hay efectos que se continúan con el paciente. Si la cirugía hubiera sido a las 4 de la tarde y el paciente toma 6 de la mañana, 6 de la tarde la medicación, le hubiera dicho désela en la mañana, pero no le vamos a dar el de la tarde porque ya está muy cerca de la cirugía. Entonces, depende también de la hora de programación del procedimiento para poder como llegar al consenso de cuál dosis es la que voy a retirar y de cuántas veces se la están administrando al día, ¿cierto? Si es solamente una vez al día, entonces el día de la cirugía no se le va a dar y retoma normalmente al día siguiente. Y por acá veo que dice, al término de esta se administra junto con la analgesia postquirúrgica. Sí, no vamos a faltar a la analgesia del paciente, ni vamos a faltar a una medicación que obviamente le está dando calidad de vida. Entonces, normalmente se administran opioides o AINES en conjunto con la medicación que esté tomando para el corazón. Hay que tener cuidado en que si le da mucha gastritis, pues que la dé sobre los alimentos o mandar protección gástrica también sería una de las indicaciones. Perfecto. Marco, este comentario de la doctora Adriana Pimentel que me llamó la atención, ¿no? La medicina veterinaria es una pasión y es una de las mejores carreras. Desgraciadamente, el tutor no paga por los preclínicos, ¿no? Y muchas veces como que es incómodo porque uno estudia, uno se llena de equipos o por último llega a capacitarse de tal manera que dentro del procedimiento médico, cuando se tienen que hacer exámenes o etcétera, luego el cliente no quiere pagarlos o no quiere pagar exámenes de diagnóstico, etcétera. Y luego vemos que el paciente, que el dueño de la mascota está pagando sus antojos o está llevando al perrito a la estética o está comprando comida en bolsas grandes y llama la atención, ¿no? Porque, ¿por qué el dueño de la mascota no paga por estos exámenes preclínicos o distintos exámenes de soporte además de la consulta? Creo que está muy bastante común. Cuéntame. Es bastante común que suceda esto y hay varios escenarios con respecto a esto que sucede. Uno, que realmente sea una persona que no los pueda pagar, ¿cierto? Dos, que sea una persona que de pronto está en nosotros explicarle la importancia de hacerlo y que lo comprenda y acceda en cómo le vendemos esto al propietario, que para eso está veterinario emprendedor. Y tres, que definitivamente sea un tacaño, que es bastante común porque uno los ve, como tú dices, llegando en los supercarros y no lo hagan. Ante esto, yo siempre les digo, somos clínicos antes que cualquier otra cosa. Si podemos hacer algo desde la clínica, maravilloso. Y si no podemos y el tutor no accede, todo debe quedar en la historia clínica. Y despegarnos un poquito de la parte del corazón, porque nos duele muchísimo también por el paciente y a veces hasta nosotros somos los que pagamos los exámenes y los tratamientos, pero toca desligarse un poco porque como les es una pasión, es una de las mejores carreras, pero también nos atrae emocionalmente muchas cargas y tenemos que aprender a desprendernos un poco de eso. Listo, muchísimas gracias, Caro, qué bonito mensaje. ¿Sabes qué puede ayudar también mucho, Adriana? Mientras más confianza tengamos en nosotros mismos sobre cómo tiene que ser el procedimiento, mientras más convicción demuestres tú, y esa convicción la tienes mediante estudios, experiencia, práctica, en base a casos clínicos que ya te han salido bien, va a ser mucho más factible que tú, con tu mismo porte, con tu misma proyección, puedas verte mucho más confiable. Y eso puede ayudar a que la gente también tome una decisión. A veces no compran, no porque necesariamente no quieran, sino porque de repente no han confiado primero. Es una alternativa, también analízalo. Y para poder tener esa confianza, hay que seguir estudiando y seguir practicando. Wow, hay varias preguntas. Permíteme por acá, vamos cerrando con algunas. Daniela, pacientes con medicación de levotiroxina, ¿también es necesario suspender la dosis antes de la cirugía? No, Daniela, a esos pacientes
no se la suspendo, no veo la necesidad, pero también si el propietario dice que lo pasa mucho, es que me dio pesar darle la pastilla porque iba a estar en ayuno y no se la dio. Créeme que con pacientes hipotiroideos medicados tenemos una ventana de ventaja de tiempo y no vamos a tener mayores complicaciones durante el procedimiento anestésico, cosa que sí pasa con pacientes hipotiroideos no medicados y la anestesia se nos vuelve una cosa terrible. Pero si por una vez el día de la cirugía no se la dio, digamos que no hay bastante complicación. Perfecto. No sé si llegaste, Carito, a responder esta consulta. Creo que le incluiste dentro de una respuesta. Sí, cuando hablamos de las jornadas de esterilización. Ya así particular, Camilo, te digo que si es un paciente de una clínica que su cirugía está programada, no estoy de acuerdo con los cócteles anestésicos, ¿cierto? Solamente, digamos que entiendo la necesidad dentro de esas jornadas de esterilización, pero si tú tienes el tiempo de revisarlo, de tomarle los exámenes, de hablar con el propietario, no deberíamos de colocarle lo mismo a todos los pacientes. Perfecto. El doctor Harry nos menciona, me gustaría saber más sobre bloqueos lumbares o manejo de dolor en perros pequeños gerontes que perdieron el caminar, pero se sientan. Estoy leyendo la pregunta otra vez. Bloqueos lumbares o manejo de dolor en perros pequeños gerontes que perdieron el caminar, pero se sientan. Bueno, ahí habría que mirar si se podrían hacer o no bloqueos. Hay algunos que necesitan instrumentos especiales, como un arcuense, por ejemplo. Hay algunas clínicas que lo tienen y se puede realizar. O infiltraciones a este nivel para manejo del dolor, pero como es en una zona muy específica, sí necesitamos de equipos especiales para esto. Lo otro acerca del manejo del dolor es que podemos utilizar medicamentos para manejo del dolor crónico, ayudarles con fisioterapia, ayudarles la acupuntura. He visto buenas respuesta a algunos pacientes con acupuntura, que ya hace parte como de la medicina homeopática y no tengo mucha experiencia, pero todo lo que ayude a mejorar el dolor del paciente es bienvenido. Sobre estos bloqueos que necesitan de estos implementos que son bastante caros, esos bloqueos facetarios, no me voy a poder acordar del nombre, sí necesitamos la ayuda de implementos muy costosos, entonces pues no he tenido la posibilidad de realizarlos. Espero en algún momento. La doctora Elizabeth nos pregunta, ¿para estimular consumo de alimento en pacientes geriátricos se puede utilizar el propofol? En gatos, en perros no funciona tan bien esa estimulación del GABA. En este caso, en gatos lo puedes hacer en cualquier edad para estimular el consumo de alimento, pues también va a depender de la gravedad de tu gato. Si es un gato que está en shock, está en SIRS, está en sepsis, seguramente no va a hacer nada porque no va a estar en la capacidad ni siquiera de levantarse. Pero un gato que tenga o que conserve alguna vitalidad, una insuficiencia renal que se está tratando de controlar, pero el gato se para, todavía va a la arena, pero está renuente a comer, es posible hacerlo a cualquier edad. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a todos los doctores por habernos acompañado. Vamos a culminar la sesión del día de hoy y recordemos que el día de mañana vamos a tener nuestra cuarta masterclass gratuita. Vamos a hablar sobre anestesia en pacientes con problemas renales. Acompáñennos, por favor. La doctora Carolina de repente desea darnos algún mensaje para poder despedirnos. No, como siempre, agradecerles por estar acá, por sus preguntas, por la participación en cada una de las charlas. Me siento bastante acompañada y eso de verdad es bastante gratificante. Sí, muchísimas gracias, Carito. También eres una persona que se hace mucho querer. Muchísimas gracias a ti, al equipo veterinario emprendedor. Sé que hay unas chicas que están detrás tuya ayudándote para poder ordenar absolutamente todo. Muchas gracias al equipo veterinario emprendedor para poder hacer estas sesiones gratuitas. Acompáñennos el día de mañana a la misma hora. ¿Listo? Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, y les recuerdo, médicos veterinarios, que nosotros tenemos nuestra promoción de Anestesia 360, nuestro programa de capacitación premium,
hasta el día de hoy a medianoche. ¿Listo? Recuerden que nosotros tenemos todo este precio para ustedes. Si desean adquirirlo, recuerden, tienen